Buenas tardes. Soy Amadeo Benavente, soy miembro del Concello Cultural para el uso y promoción del traxe del país, la Corexa. Estamos muy agradecidos a la organización de la Ribada por invitarnos este año a participar en un evento que hai un 3 años a la gama mayor prestigio, non solo dentro de la literatura asturiana, sino en otras acciones culturales que hay en el país. Quiero falaros de 2 minutos sobre qué é la Corexa que pretende. La Corexa traballa y presenta actividades relacionadas con la recuperación y la difusión de lo que é el traxe histórico de los asturianos, de los hombres y mujeres que lo vistieron desde finales del siglo XVIII a entamos del siglo XX en general. Pero por qué dedicarse a esto? Porque la xente non algama a comprender que el traxe del país, de cualquier país, non solo del asturiano, é un patrimonio como otro cualquiera, y un patrimonio de todos, pero un patrimonio que en el caso español en general, y asturiano en particular, que é el que nos afecta, foi desanunciado en los años de la dictadura, por la sección femenina, como unos trajes que non son asturianos, que eran una ridiculización de la tradición, pero que non conserven prácticamente elementos de la tradición. Eso perdióse en aquel momento. De ellos grupos etnográficos y sobre todo el trabajo de Luis Argüelles entamaron a recuperar lo que es el traje del país ya en los años 80 y 90, muchos grupos. Pero en general este trabajo de recuperación non se presentaba a la sociedad asturiana, y si é un pouco el mérito que nosotros tuvimos hai justamente 10 años que entamamos con la Corexa, en diciembre de 1998. ¿Y por qué? Que vos iba a decir. Pues porque nosotros pensamos que un pueblo sin conciencia de pueblo, sin conciencia de identidad, non va a ningún lado. Hay de ellos años leí un libro de un escritor bretón, Morvan-Levesque, que se llamaba Comment peut-on être breton? ¿Cómo se puede ser bretón? Este paisano, y un libro maravilloso, este paisano decía dos ideas que a mí me llegaron al alma hace muchos años, que si yo pierdo la mía conciencia de país, el país desanicia sin mí. Pero si todos los asturianos pierden la conciencia del pueblo, la conciencia de asturianos, Asturias deja absolutamente de existir. Si non hai nadie que se sienta asturiano, deja el país absolutamente de existir. Se desalicia el pueblo. Bueno, pero tenemos la suerte de que, por mal que nos vaya un político, non podemos estar peor viviendo, quizá como nunca en la historia, una situación de genocidio, de crimen de la cultura tradicional asturiana, por más que se venda otra cosa, y es así. Entonces, en una situación así, ¿cuál es la única salvación? Que generación tras generación, hombres y mujeres de Asturias se reconocen asturianos. Contra eso nadie va a poder. Entonces la Corexa, mostrando a la sociedad asturiana cuál es la auténtica tradición de lo que fuimos en relación con la indumentaria, lo que hace es aceptar la conciencia de país, la conciencia de asturianos, y buscar también un uso a un traxe que é pouco funcional. Non podemos ir a traballar con el traxe del país, non se pode ir a traballar ni está para eso. Pero si está para, como pasa en muchos países del mundo, recuperarlo para un cierto tipo de actos de prestigio social. Si te dan un premio, vete con el traxe del país. Como pasó, vimoslo hace 2 años en los premios Príncipe de Asturias, cuando dieron el premio de cooperación internacional a 7 mujeres de todo el mundo. Todos viven vestidas con su traxe, excepto Emma Bonino, que iba vestida de contemporánea, ¿no?
¿Por qué pasa eso? Porque en los momentos verdaderamente solemnes uno quiere manifestar quién es, en el sentido de a qué pueblo pertenece, cuál es su identidad. Por eso, una idea final sería explicar, decir, que cuando uno se viste con el traje del país, revístese de identidad. No hay otra razón para hacerlo. Revístese de identidad. Y explicar eso, y toda la sociedad que lo vivió, y cómo lo vivió, y las razones económicas, la evolución de los modes, todo lo que supuso aquella historia de Asturias del siglo XIX, todo eso es lo que nosotros vamos a enseñar, basado en la indumentaria, el sábado 21, me parece que yo, a las 5:30 de la tarde.